vamos a presentar el desarrollo de la teología moral en la Edad Moderna. La Edad Moderna comienza en España con los fulgores de los maestros dominicos, como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano, Bartolomé de Medina. Ellos hicieron florecer en la Escuela de Salamanca el renacimiento tomista, iniciado en la Universidad de París, al sustituir las sentencias de Pedro Lombardo por la explicación de la Suma Teológica de Santo Tomás y orientar su reflexión hacia la problemática concreta del momento. Se puede decir que la época de oro de la teología española fue una época de renacimiento de la reflexión moral. Los dominicos de Salamanca, en efecto, lograron integrar el esencialismo tomista con las adquisiciones del nominalismo y del humanismo, y tratan de resolver los nuevos problemas morales surgidos del descubrimiento y conquista de América, de las nuevas necesidades del comercio y de las continuas guerras con sus nuevas técnicas. A ellos y algunos otros maestros españoles de la época dedicó el Papa Juan Pablo II uno de los elogios más importantes que puede hacer a toda una escuela. Dice así: en aquellos tiempos tan difíciles para la cristiandad, estos grandes teólogos se distinguieron por su fidelidad y creatividad. Fidelidad a la Iglesia de Cristo y compromiso radical por su unidad bajo el primado del Romano Pontífice, creatividad en el método y en la problemática, junto con la vuelta a las fuentes, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Realizaron la apertura a la nueva cultura que estaba naciendo en Europa y a los problemas humanos, religiosos, éticos y políticos, que surgieron con el descubrimiento de mundos nuevos en Occidente y Oriente. La dignidad inviolable de todo hombre, la perspectiva universal del derecho internacional, el ius gentium, y la dimensión ética como normativa de las nuevas estructuras socioeconómicas entraron plenamente en la tarea de la teología y recibieron de ella la luz de la revelación cristiana. Esta época de la teología moral responde, por otra parte, a las orientaciones promulgadas por el Concilio de Trento, tanto por lo que respecta a la importancia concedida al sacramento de la penitencia, como las nuevas indicaciones para la formación de los clérigos. Ya el jesuita Vázquez, en sus comentarios a la Suma Teológica de Santo Tomás, editados en Alcalá de Henares a finales del siglo XVI, intenta dar el paso a la afirmación de la teología moral como disciplina independiente y autónoma. El padre Suárez ofrece una visión del pensamiento del mismo Santo Tomás, sobre todo por su mayor énfasis en los nuevos preceptos y promulgados por Jesucristo. De hecho, la reflexión moral comienza a privilegiar un esquema basado sobre los mandamientos en lugar de la presentación tomista basada sobre las virtudes. La época de los manuales, como punto 1. Es otro jesuita, Juan de Azor, el primero que en 1600 publica unas instituciones Theologiae Moralis que marcarán la pauta de los manuales hasta mediados del siglo XX. La estructura de la obra suele seguir el mismo esquema. 1. Principia con una evocación de los principios fundamentales que se pretenden extraídos con algunas mediaciones jurídicas de la ley natural. 2. Un de resolves, sección dedicada a explicitar las conclusiones morales con aplicación a situaciones concretas. 3. Ergo queritur,
con una serie de cuestiones espinosas y casos controvertidos. Estaríamos prácticamente en este tercer punto por el área casuística. Las características generales de aquellos manuales están en cierto modo determinadas por la excesiva separación del discurso moral respecto a la Sagrada Escritura y la teología dogmática. No se olvide la prevención con que se mira la Biblia tras la Reforma, ni la desconfianza que parece alimentarse hacia la teología dogmática a causa de las guerras de religión y la aparición de la ciencia. Por otra parte, es también característico el mismo modo de... Es una breve alusión al fin del hombre y una moral fundamental pensada entre el derecho y una psicología elemental. Se presenta el camino hacia el fin del hombre en la explicitación de las obligaciones contenidas en los mandamientos de la ley de Dios y en los de la Iglesia. Y por fin se estudian los sacramentos más como objeto que como fuente del compromiso moral cristiano. Por lo que se refiere a los mandamientos, el discurso moral se balancea entre una consideración de los mismos como expresión de la pura voluntad de Dios, planteamiento que delata sus raíces nominalistas, o bien como exigencia de la razón humana, con lo que ni siquiera se plantea la eventual cuestión de la especificidad de la moral cristiana. Además, el énfasis creciente sobre los casos discutidos, que andando el tiempo llegaría a justificar la aparición de obras únicamente dedicadas a tales discusiones, llevaría a la teología moral a un casuismo necesario, pero con frecuencia exagerado. Con la era de los manuales se apagan los fulgores de la escuela de Salamanca y su modo de reflexionar teológicamente sobre la realidad histórica. Es cierto que el siglo XVII ve aparecer la obra de los salmantinenses, los carmelitas descalzos de Salamanca, que encabezados por el leonés Padre Antonio de la Madre de Dios, diseñaron un grandioso curso de teología en el que la parte moral se integra siguiendo las virtudes al modo tomista, entre el estudio sobre Dios como fin del ser humano y el tratado de la encarnación. Tal esfuerzo de elaboración racional no lleva a los grandes principios de la vida cristiana a proyectar sus efectos sobre la acción concreta. Su teología, demasiado especulativa a nivel moral, tendrá, sin embargo, una gran influencia para el estudio pormenorizado de los casos discutidos. Su gran tratado de moral comienza estudiando los sacramentos para pasar a considerar después los principios de la moralidad y los mandamientos y concluir con la exposición de los deberes morales inherentes a los distintos estados en los que puede vivir el sujeto. Para el objeto de este manual es especialmente importante el tomo quinto, que publicado en 1712 era dedicado al profeta Elías por su autor, el padre Sebastián de San Joaquín. Como punto 2, los sistemas morales en aquel entonces. El siglo XVII está también marcado por la discusión y defensa de los sistemas morales. He ahí un signo de los tiempos. La teología moral trata de responder a las nuevas cuestiones que plantea la reivindicación de la racionalidad. Con frecuencia ha sido miradas con desdén aquellas discusiones, pero en realidad intentan ayudar al individuo en la formación del juicio de conciencia. Aunque iniciado por el franciscano Antonio de Córdoba,
El probabilismo es propuesto de modo sistemático por Bartolomé de Medina en la cátedra de Prima de Salamanca, al comentar la primera parte de la Suma de Santo Tomás en el año 1576. El hombre viene a decir, debe obrar con prudencia. Obra prudentemente cuando el juicio de su conciencia se basa en una razón verdaderamente probable, aun cuando la opinión que expresa la urgencia de la ley sea más probable. La apasionada disputa entre probabilistas, tucioristas, laxistas y probabilioristas trataba de establecer, aún sin expresarlo abiertamente, los derechos de la conciencia personal en un momento en que la legislación de los nuevos estados y también la de la Iglesia pretendían delimitar hasta el extremo los deberes del individuo. El mismo San Alfonso María de Ligorio se vio envuelto en aquella áspera discusión entre laxistas, rigoristas, probabilistas, siguiendo la obra de la época. Trataba de ofrecer un manual asequible y completo que sirviera de base para la predicación popular. Su propio talante espiritual y pastoral lo inclinaría a una inestimable benignidad pastoral. Como los otros moralistas de su tiempo, también San Alfonso elabora un sistema que ha sido llamado equiprobabilismo. Se articula en tres principios que hacen referencia al primado de la verdad, a los deberes de la conciencia, que no puede confiarse ciegamente a la opinión de los moralistas, a los derechos de la libertad humana, que solo puede estar vinculada por una ley cierta. Por lo demás, en el conjunto de la moral alfonsiana, el estudio de las circunstancias concretas de la acción prevalece siempre sobre la aplicación mecánica de un sistema, por justo que sea. Sin embargo, solo en el siglo XIX se impondrá en la Iglesia la teología moral de San Alfonso, sustituyendo a la moral propuesta por los manuales rigoristas. En el siglo XIX se multiplican los manuales de teología moral, que inspirados en el sistema alfonsiano o en el probabilismo, tras un tratado sobre los actos humanos, la ley y el pecado, siguen en la moral especial el esquema de los mandamientos para añadir la normativa canónica en la parte reservada a la administración de los sacramentos. Así es como la teología moral comienza a parecerse a una filosofía y a una derivación del derecho. A los autores de los manuales de moral les hubiera resultado sorprendente que alguien los invitara a recurrir a la Sagrada Escritura o a la teología dogmática. El punto 3, relacionado a la moral en la edad moderna, está relacionado sobre todo con una necesidad de reforma. Tras la reforma de los estudios promovida por José II, se percibe también en teología la influencia del racionalismo de Wolff y de la Ilustración. Se intenta una sistematización que en el terreno de la teología pretende dividir la ciencia sagrada en diversas disciplinas, de acuerdo con los diferentes objetos de estudio de las mismas. En este sentido, se distinguen los trabajos de aquel entonces, sobre todo del jesuita Kilber y los benedictinos Schön, Gerber, entre otros, que calificaron como un gran proceso la separación de la teología moral respecto de la dogmática.
En realidad, visto desde hoy, el progreso no era tan afortunado y era más desafortunado aún si se contempla la separación de la teología moral respecto de otra asignatura recién creada que solía denominarse con el título de ascética y mística. Triste imagen la de una moral reducida al papel de ciencia de los pecados, lejos de los anhelos de perfección a que invita el mensaje cristiano. La escuela de Tubinga, como se sabe, procuraría un enraizamiento de todas las ciencias en el estudio de la historia. También para la teología, este talante es desde entonces un axioma y una tarea. La vuelta a las fuentes históricas lleva a la teología, también a la teología moral, por supuesto, a buscar una fundamentación en la Sagrada Escritura y en los escritos de los santos padres. En esta línea resultaron verdaderos pioneros algunos autores de aquella época con esta tendencia historicista, ¿no?, de retorno a las fuentes bíblicas, sobre todo que trataba de superar la distinción entre moral y ascética, al tiempo que procuraba rehacer la organicidad de la teología moral a partir de un principio fundamental, como luego se dirá. Por otra parte, también el movimiento neotomista contribuiría notablemente a la superación de unos planteamientos meramente casuísticos. Es importante entonces resaltar en esta época de manera muy especial la influencia de Alfonso de Ligorio, el mismo que se va a orientar sobre todo al tema casuístico, pero de modo muy particular teniendo en cuenta las situaciones concretas, y esto de alguna forma llevará también para el desarrollo de las fuentes de la moralidad cristiana que aparecen en el Catecismo de la Iglesia Católica, a saber, primero, el objeto, segundo, el fin o la intención, y tercero, las circunstancias. Bien, muchas gracias, hasta la próxima.